Un saludo a todos y todas los que se conectan con Mi Trabajo Te Escucha. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo donde seguiremos abordando las dudas, las preguntas, los temas relacionados no solo con las reformas sociales, sino también con toda la misionalidad del Ministerio del Trabajo. El día de hoy estamos con la doctora Luisa Fernanda Gómez. Ella es la viceministra de Relaciones Laborales e Inspección y con ella vamos a estar hablando un poco de la reforma laboral. Como ya saben, la reforma laboral se encuentra en el Congreso de la República, ya pasa a su tercer debate en el Senado y hay muchas preguntas que nos hacen nuestros seguidores en las redes sociales y por eso está acá la doctora Luisa Fernanda para ayudarnos a responder todas esas dudas. Bueno, viceministra, hay muchas dudas acerca de la reforma, qué es lo que ha quedado, qué es lo que no, y nos gustaría que empezáramos como desde el principio. ¿Para quién es esta reforma? ¿A quiénes va a aplicar el proyecto de reforma laboral una vez sea aprobado? Esta reforma laboral va a aplicar a los trabajadores y las trabajadoras particulares en su parte individual. En la parte colectiva es una disposición general, exceptuando los procesos de negociación colectiva de los empleados públicos que tienen una regulación particular. En este momento es el decreto 243 del año 2024. Y para los trabajadores oficiales que están vinculados con la administración a través de contratos de trabajo, va a aplicar en lo que toca con las condiciones del contrato y la terminación de los contratos laborales. Es decir, esta reforma aplicaría a todas las empresas privadas del país y en qué formas de contratación. Sí, Sara, aplica para todas las empresas privadas del país y las formas de contratación, en realidad son las formas de contratación que han existido previo a esta propuesta que estamos haciendo. Es decir, para los contratos de trabajo, las relaciones laborales que están regidas por los contratos de trabajo entre particulares se van a ver implicadas con la reforma laboral. La reforma promueve y tiene como en su centro el contrato a término indefinido para pues la estabilidad laboral, para que la gente tenga unos contratos con todas las prestaciones sociales. ¿Eso qué significa una vez sea aprobada la reforma? ¿Todo el mundo va a tener que contratar así o se van a poder seguir contratando de otras maneras como se ha hecho, como contratos por obra o labor, prestación de servicios? ¿Eso también se va a hacer o todo el mundo va a tener que contratar por contrato indefinido? Bueno, Sara, lo que significa este artículo es algo que además responde a todos los lineamientos internacionales de derecho laboral. Es decir, que la regla general es la contratación de la persona trabajadora a través de un contrato de trabajo a término indefinido. Pero es muy importante tu pregunta porque tenemos que aclarar que la reforma laboral no está proscribiendo o acabando con otras formas de contratación que existían previamente. Lo que está es haciendo énfasis en que por regla general debe hacerse la vinculación de los trabajadores y las trabajadoras con el contrato a término indefinido y que cuando se necesitan, se requieren porque realmente así lo determine la actividad para la cual está siendo contratado o contratada la persona que trabaja, entonces se van a poder utilizar esas modalidades de contratación a término fijo o por duración de obra o labor. ¿Qué es lo que pasa ahora en Colombia? ¿Por qué se hace necesaria esta reforma? Sabemos que venimos de una ley, la 789, que cambió las reglas de juego y, digamos, le quitó muchos beneficios a los trabajadores en pro de crear más empleo. Esto no se cumplió, no se creó más empleo. ¿Y por qué ahora es necesario, después de más de 20 años de esa ley, devolverle los derechos a los trabajadores y las trabajadoras? Bueno, Sara, realmente es necesario por muchas razones que se haga esta modificación de las disposiciones laborales que regulan las relaciones obrero-patronales en el sector, porque tenemos que tener en cuenta que nuestro Código Sustantivo del Trabajo es un código de el año 1950, es decir, estamos hablando de mediados del siglo XX. Es un código preconstitucional. Ya eso amerita
que sea actualizada la legislación, pero actualizada no para la merma de derechos de los trabajadores y las trabajadoras, sino para atender a estas nuevas realidades del mundo del trabajo. Adicionalmente, esa Constitución de 1991 introdujo en su artículo 53 un mandato para que se incluyera o se expidiera un estatuto del trabajo que incorporara unos principios fundamentales del trabajo, que también es una de las misiones que está cumpliendo en este momento la reforma. Pero, y para cerrar con esto, tenemos que decir además que a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país se les redujeron derechos, y específicamente en lo que toca con la ley 789 a la que tú haces referencia, sabemos que se nos modificó la jornada nocturna de los trabajadores y las trabajadoras, lo que significa que se devengue menos por el tiempo laborado en esta jornada que es considerado como tiempo nocturno, y una serie de retrocesos en la legislación laboral que van primero, en contra del principio de progresividad del derecho social, progresividad y no regresividad, pero que adicionalmente tenían un objetivo, tal y como se exponía en esa ley 789, y era que se creara mayor empleo. Nunca logró demostrarse que se hubiese creado empleo con esas disposiciones jurídicas. Entonces la reforma también pretende una recuperación de derechos para los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país, puesto que el objetivo o la fundamentación de la necesidad de esas medidas que mermaban derecho, pues no se cumplió. Así que lo que estamos haciendo es recuperando esos derechos. Viceministra, ¿cómo está Colombia en cuanto a derechos laborales en respecto de otros países? Y la ministra Gloria Inés Ramírez siempre dice que Colombia debe por fin cumplir con los compromisos internacionales que hay en torno a los mandatos de la OIT o las recomendaciones de la OCDE. ¿Cómo estamos y cómo quedaríamos con esta reforma? Respecto de los países latinoamericanos, tenemos que decir que esta reforma que está proponiendo el Gobierno del Cambio es una reforma que marca una pauta supremamente importante, porque sabemos que toda la región sufrió un proceso desde la década del 90 de flexibilización en sus relaciones laborales, porque hubo también una apertura económica que implicó que los mercados se dispusieran, y con ellos el mercado del trabajo, que lamentablemente se denominan tantas partes de esa manera como mercado del trabajo, se dispusieran para el ingreso de capitales transnacionales y ese nuevo escenario de la economía que implicaban estos procesos de apertura económica, y que venían, por supuesto, acompañados de desregulación, flexibilización, deslaboralización de las relaciones de trabajo. Es decir, que lo que hoy se está proponiendo y se está debatiendo en el Congreso de la República es una reforma que es ejemplar también para el resto de países latinoamericanos, pero que, como tú lo manifiestas en tu pregunta, responde a los estándares internacionales de derecho laboral, y eso es relevante porque Colombia hace parte de organismos internacionales, y como parte de esos organismos nosotros tenemos que acatar y responder a las recomendaciones, a los lineamientos que en materia laboral se nos han hecho, por supuesto aquellos que representan además que efectivamente vayamos en la ruta de progresividad, de incremento de derechos para los trabajadores y las trabajadoras, que redundarán también en un impulso a nuestras economías. Buenísimo. Y hablando de la economía, doctora Luisa, pues tenemos mucha informalidad en nuestro país. Muchas personas y muchos sectores de la economía no se han podido formalizar porque es un poco complicado hacerlo, o también por los mismos quehaceres de sus oficios. ¿Cómo va a beneficiar la reforma a estos sectores informales? ¿Qué medidas hay para las personas que se encuentran en la formalidad en este momento? Bueno, Sara, de hecho, ese es uno de los ejes fundamentales de la propuesta de reforma laboral. La formalización, sabemos que en efecto gran parte de la población de trabajadores y trabajadoras en el país se encuentra en la informalidad. Ese es un fenómeno además que no sucede solo en Colombia, ese es un fenómeno que sucede en los países de la región. Nosotros tenemos, podemos decir que un 50%, incluso a veces se ha
se eleva ese porcentaje del 50% de la población trabajadora en la informalidad. De manera que exponer que no nos estamos ocupando de eso con la reforma, como a veces escuchamos, no responde a la realidad del contenido de esta, porque hay sectores dentro de ese grupo de trabajadores y trabajadoras informales, como por ejemplo el trabajo en el servicio doméstico, los trabajadores y trabajadoras de plataformas digitales de reparto, lo que pretendíamos con el contrato agropecuario. Es decir, hay bastantes medidas dentro de la reforma que lo que pretenden es incorporar a la formalización laboral importantes sectores. Entonces la reforma tiene como uno de sus ejes fundamentales la formalización laboral en sectores de la masa de trabajadores y trabajadoras que han sido históricamente excluidos de esa formalidad. Por ejemplo, trabajadores y trabajadoras del servicio doméstico, madres comunitarias, el trabajo familiar y de cuidado, los trabajadores y trabajadoras de plataformas digitales de reparto. Es decir, hay un componente que es muy significativo, que busca que efectivamente puedan vincularse o incorporarse a los contratos de trabajo formales a estos grupos de trabajadores y trabajadoras. Doctora Luisa, usted ahí menciona un punto súper clave de la reforma y que es innovador y en gran medida revolucionario, porque esta reforma está pensando en las nuevas tecnologías dentro del mundo del trabajo. Aquí entra todo lo que es la regulación de los trabajadores y trabajadoras de las plataformas digitales de reparto, pero también está pensándose en las personas que trabajan desde casa, en trabajos remotos, se está pensando el tema de la automatización, de la inteligencia artificial. Cuéntenos por qué es tan importante estos debates hoy en día en el mundo del trabajo y qué es lo esencial que trae la reforma para estos sectores, digamos, de la economía digital, por decirlo así. Claro, Sara, como decía ahora, efectivamente se requieren actualizaciones de los cuerpos normativos que regulan el trabajo, porque estamos en un mundo que viene transformándose. Las sociedades no son estáticas, se transforman a través en este caso, del desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Tenemos escenarios de nuevos empleos, de nuevas formas de relacionamiento entre trabajadores y empleadores, a los cuales tiene que responder este círculo del derecho laboral, que hay que recordar, Sara, es un círculo protectorio, porque el corazón del derecho del trabajo es ese principio protectorio que lo debe atravesar de principio a fin. ¿Y protectorio de quién? Pues de la parte trabajadora, porque internacionalmente y desde la lectura académica, objetiva, además científica, del mundo del trabajo, sabemos que las relaciones entre trabajadores y empleadores son relaciones desiguales, y eso significa que hay una parte que debe ser protegida. Esa es la parte trabajadora y es el corazón del derecho del trabajo. Esa medida protectoria implica entonces que a través de nuestras legislaciones respondamos a las transformaciones que tienen, repito, como lo dije en una respuesta anterior, no para la merma de derechos, sino para que logre ampararse a un mayor número de personas que trabajan dentro de esas garantías y esos derechos que debe reconocer la legislación laboral. En ese sentido, entonces, hablar hoy de trabajadores y trabajadoras que están prestando sus servicios, que están desarrollando su labor en estos escenarios tecnológicos, es necesariamente identificar que efectivamente estamos frente a relaciones de trabajo, Sara, y que esas relaciones de trabajo son relaciones subordinadas. A pesar de eso, la propuesta inicial que se presentó en la reforma laboral fue modificada, y eso hace parte del debate democrático. Es precisamente lo que sucede en el Congreso de la República. Los proyectos no salen como ingresan a los debates. Entonces, lo que pretendíamos inicialmente era que estos trabajadores y estas trabajadoras, ejemplificando con el caso de los que se vinculan en plataformas digitales de reparto, fuesen tenidos como
verdaderos trabajadores y trabajadoras vinculados con relaciones laborales de carácter dependiente. Entonces, este artículo sufre una transformación, pero es una transformación que de todas formas significa un avance en derechos. ¿Por qué? Porque específicamente se admite que va a haber entre esas relaciones vamos a tener relaciones que son de carácter subordinado y por ende que van a tenerse que regir por contratos de trabajo y otras relaciones que son de carácter independiente. Pero en esas relaciones de carácter independiente se logró regular el tema relativo a la seguridad social, que es uno de los puntos nodales y problemáticos en estas relaciones de trabajo. Y por supuesto, a lo que hace referencia el teletrabajo, que hoy hace parte además dentro de los objetivos de desarrollo sostenible de las medidas que deben adoptar las empresas y los países finalmente y también trabajadores y trabajadoras para mitigar el cambio climático y tener o más bien materializar, digamos, en coordinación con lo que es nuestro Plan Nacional de Desarrollo, que responde también a esos objetivos de desarrollo sostenible, una justicia ambiental que está incorporada también en la reforma. Bueno, Vice, es súper interesante lo que nos cuentas acerca de las plataformas y además porque yo creo que también todos estos cambios que hubo en este artículo tuvo que ver con los diálogos que se tuvieron con los sindicatos, con los trabajadores y trabajadoras, así como también con las bancadas en el Congreso de la República. Y es que esta reforma ha sido ampliamente construida con diferentes sectores de la sociedad civil, económicos, empresarios, académicos. Entonces es muy importante cómo también el movimiento social se ha visto expresado en este proyecto de reforma laboral. Por ejemplo, es el caso de los transportadores y las transportadoras. Hace poco tuvimos un cese de actividades grande en el país, donde ellos pues hablaron del descontento que tenían no solo por el precio del combustible, sino también por las condiciones laborales que tenían. ¿Qué se logró hablar con ellos y qué se logró incluir dentro del proyecto de reforma laboral que en este momento está en el Congreso de la República? Bueno, es supremamente importante lo que planteas. Voy a iniciar por reivindicar el amplio diálogo social que implicó la construcción de esta propuesta de reforma laboral. Por más que a veces estemos viendo que quieren acusar la reforma de no haber tenido en consideración la participación que requieren este tipo de propuestas, lo cierto es que esto se discutió no solo en el escenario de la Comisión de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, que creó específicamente una subcomisión para tratar el tema de la reforma laboral, sino adicionalmente en territorios, Sara. Cuando se estaban haciendo las discusiones del Plan Nacional de Desarrollo, se abrieron mesas también para recoger los insumos que nos permitieran construir la propuesta de reforma laboral con el mayor número de voces, de necesidades, de grupos poblacionales que hicieran aportes. Sabes también que a través de nuestras redes del Ministerio del Trabajo se abrieron espacios para que llegaran aportes. Efectivamente, la sociedad hizo aportes a la reforma. Entonces es importante que tengamos en cuenta que fue en efecto una reforma o una propuesta de reforma que se tramitó a partir o que se construyó a partir de un amplio diálogo social. Eso lo primero. Lo segundo es que efectivamente dentro del debate que se surtió, el último debate que se surtió en Cámara de Representantes, logró incorporarse lo que también fue una construcción en unas mesas de diálogo con los transportadores y las transportadoras. Es decir, que en el artículo 81 de la reforma que hoy, de la propuesta de reforma que hoy pasa al Senado de la República, está contenido eso que se discutió, se debatió en mesas de trabajo con los transportadores y las transportadoras y que pretende recoger lo que se planteó respecto de las necesidades que este sector tiene particulares en sus relaciones laborales. Cómo esta reforma también
beneficia a los empresarios, a las empresas micro, grandes, pequeñas, medianas, de todo tipo, que nos cuente un poco acerca de, primero, los incentivos que van a haber o que ya existen para las empresas pequeñas y medianas que contraten, y también por qué un trabajador, digamos, feliz con todas las prestaciones sociales es un trabajador más productivo para las empresas. Claro que sí. Eso es algo que se ha comprobado a nivel mundial. Mejores condiciones laborales, mejores condiciones salariales implican activación económica. Y activación económica implica bienestar para las empresas también, ¿cierto? No podemos considerar que reconocer derechos a los trabajadores y a las trabajadoras, que remunerar adecuadamente el trabajo, sea un detrimento para los empleadores. Muy por el contrario, tener empleos estables, con garantías, con derechos y tener remuneraciones que también le permita a los trabajadores y a las trabajadoras gozar de un poder adquisitivo suficiente, representa que ante la oferta de bienes y servicios en cualquier sociedad, los trabajadores y las trabajadoras van a poder acceder a ellos. Es decir que para los empresarios y las empresarias también es beneficioso esto. Y tú tocas un elemento que es fundamental y es la productividad. Es decir, trabajadores y trabajadoras que se sienten reconocidos con justeza en esas relaciones laborales son trabajadores y trabajadoras más productivos. Eso no es una invención de este gobierno. Esto es algo de lo que dan cuenta las experiencias internacionales, de lo que da cuenta incluso la experiencia nacional. Cuando nosotros pensamos en las reformas que se han hecho en detrimento de derechos de trabajadores y trabajadoras, al mismo tiempo tenemos que preguntarle a esas reformas, ¿y funcionaron? ¿Y realmente para el empresariado esas reformas funcionaron? Cuando sabemos que tenemos una de las tasas más bajas de productividad. Entonces, bueno, intentémoslo de otra manera. Intentémoslo con reconocimiento de derechos, intentémoslo con mayores garantías, porque desde el gobierno del cambio estamos seguros y seguras de que eso sí va a incidir en la productividad de las empresas, sí va a incidir en la activación económica de nuestro país y fundamentalmente en la calidad de vida de los seres humanos, que son el centro de esta reforma, es decir, el bienestar de trabajadores, trabajadoras, empresarios y empresarias que como sociedad tenemos que seguir caminando rumbo a una justicia social que implique derechos laborales y relaciones laborales equitativas, es decir, trabajo digno y decente, Sara. Y para las pequeñas empresas, microempresas, tengo entendido que va a haber protección especial a este tipo de empresas dentro de la reforma y se van a dar más incentivos para la contratación. Cuéntanos un poco de qué tratan estos incentivos. Claro, es muy importante que tengamos en consideración que no solo son los que están contemplados en la reforma. Tenemos programas que implican un subsidio a la nómina. Es decir, que por contratación de ciertos sectores poblacionales se va a contribuir con parte de la nómina de las empresas. Esto, pues, sabemos que fundamentalmente va a beneficiar a estas micro y pequeñas empresas y adicionalmente va a generar un efecto en la contratación y en la formalización del empleo de algunos sectores poblacionales que tienen mayor dificultad o se enfrentan a obstáculos más importantes en este proceso de integración al mundo del trabajo con relaciones formales de trabajo. Pero adicionalmente en el artículo 73 del proyecto de reforma laboral quedó consignado específicamente el acompañamiento a micro y pequeñas empresas. Es decir que este proceso de implementación de la reforma laboral va a venir de la mano de un acompañamiento para la formalización de esa micro y pequeña empresa y adicionalmente para el proceso de incorporación de las medidas que contempla
la reforma laboral. Es decir, que se está pensando en la micro y en la pequeña empresa, Sara, está siendo considerada por el gobierno nacional porque además reconocemos, sabemos que los micro y los pequeños empresarios generan el mayor porcentaje de empleo en nuestro país. Así que es importante también transmitir este mensaje para ellos y ellas, y es que están siendo considerados y consideradas, estamos tomando medidas para que podamos salir todos y todas adelante, para que esto realmente nos beneficie como sociedad, como colectivo, que es tal vez lo que a veces va quedando de lado. Y es que somos un colectivo y tenemos que pensar en el bienestar de las mayorías, y eso es lo que está empujando también la reforma. Buenísimo. Y bueno, ya vamos cerrando la entrevista de hoy. Quería preguntarle también, doctora Luisa, por un tema que usted tocaba un poco ahorita, que era el tema de la lucha contra el cambio climático, y allí la reforma también, con sus grandes novedades y avances para el mundo del trabajo en Colombia, ha caracterizado los empleos azules y verdes, que son empleos que también buscan la sostenibilidad y que también van a ayudar a los trabajadores y trabajadoras que vienen de esas industrias extractivas y que podrían un poco verse afectados por la transición energética. Cuéntenos un poco cuál es la estrategia del ministerio y qué es lo que se plantea en torno a esto en la reforma. Bueno, lo primero es que para la creación de empleos verdes y azules hay incentivos específicos, y eso es importante tenerlo en cuenta. Es decir, estamos promoviendo la creación de empleos verdes y azules. Pero adicionalmente, también sabemos que estos procesos de transición, el proceso de descarbonización y de automatización, el proceso de transición energética, va a representar un impacto en los puestos de trabajo que hoy están o se integran a estas economías. Y la reforma laboral está contemplando unos escenarios específicos para que esa transición no impacte de manera negativa a los trabajadores y las trabajadoras, por supuesto también a las empresas, generando mecanismos como por ejemplo la capacitación de esos trabajadores y trabajadoras en los nuevos escenarios que implican esas transiciones. Es decir, que el trabajador y la trabajadora, así como la empresa, puedan garantizar que van a poder incorporarse a estos nuevos escenarios económicos. Adicionalmente, se tiene en consideración que ahí va a haber una eventual pérdida de unos puestos de trabajo que hoy se fundamentan y están establecidos en estas industrias. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a hacer que prevalezca la contratación o el enganche de estos trabajadores y trabajadoras ante una eventual pérdida de empleo en las nuevas contrataciones de las empresas que hagan las transiciones? Es decir, estas medidas que incorpora la reforma laboral respecto de la pregunta que hace Sara son unas medidas que lo que pretenden es generar un proceso de transición que sea lo menos traumático posible, tanto para empresas como para trabajadores, porque reconocemos que cualquier cambio de este tipo obviamente va a generar un cisma que mínimo desacomoda lo que ya venía. Entonces vamos a tener medidas incorporadas dentro de la reforma laboral que lo que pretenden es que después de este cisma podamos reacomodarnos y en la mayor medida posible que esa reacomodación no nos vaya a implicar afectación ni de las empresas ni de los trabajadores y las trabajadoras. Es muy importante eso y realmente es una reforma revolucionaria, pero que también, digamos, está pidiendo lo justo para los trabajadores y las trabajadoras. Y ya para terminar, hay un tema que están hablando mucho en las redes sociales y es el tema de las licencias. Se habla en la reforma de licencias, por ejemplo, para el cuidado de familiares o personas a cargo que tengan alguna discapacidad, y otro tipo de las licencias más sonadas es este tema de las licencias menstruales o que tengan que ver con enfermedades de la endometriosis.
¿Cómo uno certifica eso? ¿Qué hay que hacer para que le den una licencia? En el caso de ser aprobada la reforma, ¿qué tengo que hacer yo como mujer con endometriosis para que me den una licencia en mi trabajo para yo poder ir a mis citas médicas, mis controles o si tengo algún dolor incapacitante? Bueno, eso es muy importante porque es un tema que ha generado amplio debate y está muy bien que genere debate porque precisamente es a través de estas discusiones que nosotros podemos ir o puliendo o resolviendo las inquietudes que se presentan. Eh, si yo tengo una incapacidad porque sufro de una endometriosis, ¿quién es la persona que puede certificar que yo tengo endometriosis? Es un médico. Específicamente contempla el artículo que hace referencia a esto dentro del proyecto de reforma laboral, que esa mujer debe estar diagnosticada. Eso significa nada más y nada menos, Sara, que previamente un médico, una persona que tenga un concepto técnico científico que lo habilite para determinar que una mujer tiene una condición como, por ejemplo, una endometriosis, una dismenorrea, lo que se plantea en estas licencias, pues diga efectivamente, acá estamos ante este escenario, ante este cuadro de esta paciente y es solo así que va a permitirse que estas licencias se den. Lo otro, Sara, es que esto es un reconocimiento de una realidad. Las mujeres sabemos que es una realidad, tenemos a nuestras amigas, a las personas menstruantes que nos rodean en situaciones en las que sabemos que esto es cierto, que es así y que requieren este tipo de atención. La propuesta de reforma también está respondiendo a eso, pero adicionalmente tú te referías a otro tipo de licencias que vienen muy ligadas a las labores de cuidado, Sara, y hay un hecho con el cual carga la humanidad desde mucho tiempo atrás y es el desconocimiento de ese trabajo reproductivo. Es decir, que esta reforma está buscando que también haya un reconocimiento al trabajo reproductivo, esas labores de cuidado, que son las que permiten que los miembros de una familia puedan ir a vincularse a la fábrica, a estar en el call center, a prestar los servicios en el sector público o privado, porque hay una persona que se está encargando del cuidado de la familia, del cuidado de los enfermos, del cuidado de los niños, del alimento. Entonces, estas licencias no solo buscan el reconocimiento de esas labores del trabajo reproductivo, sino adicionalmente que las personas que las cumplen no tengan necesariamente que alejarse del escenario de otras formas de trabajo. Es decir, que si yo tengo un empleo acá en el Ministerio del Trabajo, eso no me implique que para poder aceptar este empleo no puedo entonces cuidar de mi familia como mi familia lo requiere, en caso de que yo sea la persona, o sea mi pareja, o sea mis padres, es decir, que es finalmente hacer justicia con las personas, hombres y mujeres, que ejercen esas tareas de cuidado, que ejercen ese trabajo reproductivo y que eso pueda irse armonizando con las otras formas de trabajo. Bueno, sin duda, muchos más beneficios en esta reforma laboral y bueno, doctora Luisa, le agradecemos de nuevo por acompañarnos. Ya sabemos que vamos a tercer debate en el Senado de la República. Por favor, cuéntenos qué se espera para este debate y también un mensaje para los trabajadores y las trabajadoras que nos ven para que estén muy atentos a nuestras redes sociales acerca de este proyecto de ley. Bueno, esperamos que sea un debate democrático, respetuoso, con argumentos, en el que podamos, como colombianos y colombianas, realmente escucharnos y considerar lo que es mejor para las mayorías. Es decir, saber que aquí hay un escenario de trabajadores y trabajadoras que requieren que nos ocupemos
de los derechos, que requieren que nos ocupemos de las garantías, que requieren que nos ocupemos de hacer viable, posible, de hacer realidad la justicia en las relaciones de trabajo. Es decir, que este proyecto es un proyecto que nos conviene a todos y todas. El Senado de la República, estamos absolutamente seguros y seguras de que va a saber responder a eso, y por supuesto también requerimos ahora el acompañamiento de la sociedad, de los trabajadores y las trabajadoras, de estas personas a quienes nos implica la reforma. Incluso, ahora en tu primer pregunta me decías, ¿esto a quién aplica? Bueno, esto no va a aplicar, no es una reforma para los empleados públicos, pero vean, ese empleado público, esa empleada pública, tiene hijos, tiene hijas, tiene amigos, tiene amores, tiene familiares, a sus vecinos, que seguramente van a estar en estas otras relaciones de trabajo que sí se ven implicadas. De cada sector habrá que irse ocupando, de cada problema habrá que irse ocupando, pero nosotros sí las invitamos, los invitamos a que hagan parte de este proceso, a que le apostemos todos y todas, a que salga adelante, porque sabemos que va a implicar mayor justicia social. Y eso es ya un elemento fundamental para que como sociedad encontremos maneras distintas y mejores de ser juntos y juntas. Muchísimas gracias a la viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Luisa Fernanda Gómez, por estar aquí en Mi Trabajo Te Escucha, y a ustedes pues les invitamos a que nos dejen sus preguntas, sus comentarios, qué temas quieren que toquemos en nuestro próximo episodio. Estén muy atentos a las redes sociales del Ministerio, donde vamos a estar haciendo toda la pedagogía de la reforma laboral, trabajo como debe ser. Muchas gracias a todos y todas.